Villa del Rosario, destino histórico. Villa del Rosario, el lugar donde todo comenzó. Así es como llaman a esta tierra ubicada en norte de Santander y limitante con el vecino país de Venezuela. Fundada en 1734, se impone esta ciudad que a lo largo de sus años ha sido escenario de acontecimientos sin precedentes que han marcado la historia política y cultural de Colombia. Está el monumento más importante para mí de la patria, que es lo que conocemos como la Bagatela, porque fue el palacio de gobierno. Tenemos el templo histórico, ¿sí o no? Que eso sí, pues casi todo el mundo, ustedes saben que ahí se instaló el primer Congreso General de la República de Colombia, cuando se hizo la instalación, el 6 de mayo de 1821, cuando Nariño parte de lo que conocemos como la Bagatela, con los 57 diputados, y se dirige a la iglesia a hacer la misa del Espíritu Santo para instalar el Congreso Constituyente o Congreso de la Gran Colombia, ¿ya? Tenemos la casa donde nació Santander, ¿sí? Bueno, ahí nació el hombre más importante de la independencia a nivel de Colombia, ¿sí? El organizador de la victoria, el héroe de Boyacá, el civilista número 1 del país, ¿sí? O sea, la persona que construyó, ¿sí?, organizó la república. Porque mismo Bolívar lo dijo: general, yo en los campos y usted en la administración, ¿sí? Fue fundamental para que Bolívar pudiera sostener tanto la guerra en Venezuela como la guerra en el Ecuador, ¿sí? Ahí, en esa hacienda donde nació el general Santander, nació otro hombre importante de la Villa del Rosario, Manuel Antonio Rueda Jara, el matemático. Y ese matemático fue tan importante que los libros de él eran textos obligatorios en las escuelas y colegios del país. Y los textos superiores de él de matemáticas eran de consulta en las universidades de la América del Sur. Villa del Rosario tiene en la Capilla Santana, que fue la primera iglesia de esta población, construida hacia 1738, también se sabe por un documento eclesiástico, y ahí se encuentran los restos de 2 vicepresidentes de Colombia, o sea, lo que conocemos como la Gran Colombia, ¿ya? Juan Germán Rocio, que en estos momentos sería un venezolano, en esa época era un colombiano, un gran colombiano, ¿sí? Y Luis Eduardo de Azuela, un bogotano. Los restos de ellos están en cualquier lugar de esas ruinas de la Capilla Santana. Entre 35, entre próceres, mártires y heroínas que el Rosario le entregó a la independencia. Y heroínas que ni siquiera ustedes las han oído nombrar, ¿sí? O sea, Villa del Rosario entregó en 35 en lo que yo he logrado investigar. Hoy Villa del Rosario es una pequeña ciudad que avanza a pasos agigantados y cada día se llena de pobladores gracias a las modernas construcciones de viviendas. Pero esto no ha sido impedimento para que se mantengan esos sitios espectaculares que por años fueron lugares de encuentro, donde la historia colombiana se firmaba con trazos de valentía por hombres heroicos que luchaban por los derechos y la edificación de una sociedad más libre. Nuestro turismo es histórico. Es poderle mostrar a un país entero que aquí en Villa del Rosario se gestó la historia, nació la historia de Colombia. Y es así, cuando podamos venir a este territorio rosariense,
podrán no solamente recorrer calles, sino encontrar en cada una de ellas la historia de Colombia, con sus principales monumentos, como la Casa General Santander, igualmente la Casa de la Cultura, la Biblioteca Luis Ángel Castro. Igualmente encontraremos la Bagatela, la primera casa donde se gesta la historia, donde se reúnen aquellos hombres que escribieron cómo era que se debía de empezar una historia patriótica en nuestro territorio colombiano. Estamos haciendo grandes cambios dentro del territorio, aportándole desde la cultura y desde los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, les estamos llevando a hacerles inmersión en la literatura, en la escritura, en la poesía, en la música de cuerda, pero también en la música de cuerdas frotadas. Igualmente tenemos gran despliegue en cuanto al teatro, que nos permite que hombres y mujeres, como les he dicho, puedan sentirse identificados con este territorio rosariense. Cuando hablamos de historia y lo llevamos al teatro y podemos a través de él plasmar todo aquello que ha venido sucediendo en Villa del Rosario, podemos decir que estamos sacando adelante el turismo histórico. A pesar de ser un lugar trascendental en la historia de la nación, Villa del Rosario es uno de esos pueblos de Colombia que cuenta con lugares y puertas llenas de relatos de personajes importantes, de próceres y mártires que recorrieron esta villa, de hechos sin precedentes, que muchos quisieran escuchar y recorrer. A pesar de contar con esta riqueza histórica, el municipio no se proyecta como un lugar turístico que le saque provecho a lo que el pasado le dejó. Frente al tema del potencial turístico, habría que pensar no solamente para Villa del Rosario, ¿sí? Habría que pensarlo para todo el área metropolitana y aún para todo el departamento. Cuando uno mira las experiencias de otros países, especialmente, por ejemplo, México, cuando uno tiene la posibilidad de conocer mucha de la oferta turística, en México hay como una especie de una articulación de actores dentro del territorio, por llamarlo así, públicos, privados, sociales, que construyen una visión de lo que posiblemente podemos llamar el progreso social. Y eso implica tener la capacidad de identificar las potencialidades. Y identificar las potencialidades exige un conocimiento riguroso, técnico, sistemático, de esa realidad en la que está inmersa no solamente Villa del Rosario, sino también todo el departamento norte de Santander. ¿Por qué no crear una ruta histórica, la ruta histórica del norte de Santander? ¿Sí? Y construir, como lo hacen en México claramente, una visión hacia eso. Me explico para poner claridad acerca de qué es construir una visión y por qué todos los actores deben caminar hacia allá. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar a otros países, se da cuenta que hay gente que se forma en las universidades para eso. No con simples cursos de turismo, sino que, por ejemplo, un guía turístico mexicano tiene que pasar aproximadamente 5 años de estudio en la universidad, aprender una segunda lengua, tener conocimientos de arqueología, historia, paleontología, geometría, ¿sí? Absolutamente distintos campos que son de carácter interdisciplinario. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que esa persona que se forma no llegó ahí porque sí, sino que hay una política clara de turismo a nivel nacional, pero sobre todo a nivel departamental para el caso del norte de Santander y sobre todo a nivel municipal para aprovechar esas potencialidades. Segundo, no hay una enseñanza de la historia. Algo que ocurrió, que me pareció interesante cuando se votó la famosa papeleta esta en la costa atlántica acerca de la región Caribe, siguiendo un poco el espíritu de Orlando Fals Borda. De manera simbólica la gente votó, pero independientemente de los partidos políticos, independientemente de las fuerzas políticas que estaban gobernando cada uno de estos departamentos, había un común acuerdo de enseñar la historia caribe, por ejemplo, la historia de la costa atlántica colombiana. Y entonces, ¿por qué no enseñar en los currículos desde los colegios y la escuela? Porque las potencialidades se desarrollan cuando somos capaces de generar una conciencia crítica, pero sobre todo una conciencia histórica, ¿sí? O sea, yo no me identifico con aquello que no conozco, ¿sí? Yo me identifico con lo que conozco, con lo que sé, ¿sí? Y yo creo que en el departamento y en Villa del Rosario hay que dar un debate en torno a la enseñanza, por ejemplo, de la historia de Villa del Rosario, de la historia del norte de Santander, de la historia de Cúcuta. Cosas tan interesantes como, bueno, ¿dónde se firmó la Constitución de Cúcuta? ¿Sí? O la Constitución en Villa.
¿sí? ¿Dónde termina rompiéndose esa constitución? ¿Sí? ¿Qué papel juega Ocaña? ¿Sí? Por no crear una ruta histórica en la que hablemos de las potencialidades del territorio. Y decir, mire, le ofrecemos una ruta en la que usted va a conocer la Caja de Santander, va a conocer la Bagatela, donde se firmó la Constitución, va a ir donde las Ibáñez allá en Ocaña, va a tener la posibilidad de conocer uno de los mejores museos de artes religiosos que hay en el mundo, Pamplona. ¿Sí? Va a conocer la Semana. O sea, lo que quiero decir es que hay un conjunto de aspectos culturales que fácilmente articulado a lo cultural, a lo histórico, a lo turístico, se convierte en un gran potencial económico. Pero para eso hay que conocerlo, hay que construir la historia. Y hay que construir la historia y hay que enseñar la historia. ¿Sí? Y eso implica un debate serio que las universidades de sus facultades de distintas áreas sociales, de educación, debían plantearse. Si hay algo en común entre los rosarienses es la necesidad de impulsar el turismo histórico en el municipio para atraer a más visitantes que logren enamorarse de estas tierras, de su historia y de su gente trabajadora y emprendedora. Nuestros sitios históricos, como puede ser el Parque General Santander, la iglesia, pues sí atraen turistas, pero no es que suban aquí a nuestro centro de Villarrosario como al pueblo, no vienen. Entonces, pues yo creería que sí hace falta como más incentivar al turista y generar también atracciones turísticas que nos puedan beneficiar aquí a todos en nuestro municipio. Acá hace falta muchísimo empuje para eso. También mucho factor económico, pero por lo menos una cosa que atraería mucha gente, hacer un balcón, un mirador para el Cerro de las Cruces, y eso llamaría muchísima gente. Ese mirador hace mucha falta acá en Villa del Rosario para atraer el público. En economía hay un concepto que se llama ventajas comparativas. ¿Sí? Las ventajas comparativas son aquellas ventajas que por estar, por ejemplo, estar en el mar, o sea, es Cartagena, sí, Santa Marta, estar en el mar y tienen una ventaja comparativa. Porque, ¿sí? No tienen que inventarse una playa para atraer el turismo, está ahí, la naturaleza se lo da. Tenemos algo que ha sido construido, pero voy a poner alguna ventaja comparativa. Tenemos la Caja de Santander, la Bagatela, tenemos una historia, una cosa bonita en Villa del Rosario, ahí. Pero no es suficiente tener una ventaja comparativa, porque para que la ventaja comparativa se convierta en ventaja competitiva, que es diferente, tienen que ocurrir cosas, deben existir planes, programas, proyectos, debe existir articulación entre actores, sector privado, empresarial, para que el turismo realmente exista, porque lo que hay ahí no es turismo. Lo que hay es gente que llega posiblemente a disfrutar, a conocer porque tiene un conocimiento, pero turismo no hay. El turismo implica una planificación, una idea claramente concebida de qué tipo de turismo tenemos que hacer. Si es turismo histórico, bajo una perspectiva de qué, desde una perspectiva no sé qué cosa, ambiental, sostenible, no tengo ni idea. Pero en Villa no hay turismo. Para unos, el municipio ha venido avanzando en el impulso del turismo histórico y cultural. Para otros, existe una deuda histórica con el lugar que vio nacer en 1821 la primera constitución y, por supuesto, el surgimiento de un estado llamado la Gran Colombia. Viendo el plan de desarrollo, donde se habla de un turismo, pero que la realidad es otra, porque no lo vemos activado, es ahí donde yo te puedo decir que estamos activándolo. Y en este momento nos encontramos en ese punto exacto, donde o salimos adelante o nos quedaremos en la historia, con nuestra propia historia en el territorio. Y digo que es la oportunidad y el momento porque se nos ha otorgado a través de la ley 2270 del 22, crearnos y reconocernos como patrimonio histórico, no solamente de Norte de Santander, sino de la Colombia entera. Con esta ley, la gobernanza, si está organizada, si está estructurada, si tiene un equipo interdisciplinario, podrá hablar de un turismo histórico con bases fundamentales, reales, y no solamente reales, sino sostenibles, porque Villa del Rosario y su gente tendrá que vivir de la historia y tendrá que ser visitada no solamente de los propios de Norte de Santander, sino de todos aquellos colombianos que quieran conocer la historia, porque la historia nació en Villa del Rosario y es hasta aquí donde tendrán que venir y poder disfrutar en versión, en cuento, en historia y en realidad
¿Qué es Villa Rosario? Entonces, Villa de Rosario no se le ha dado la altura que ella se merece porque no ha tenido la dirigencia. Por eso es que ya estos alcaldes y estos concejales ya están mandados a recoger, ya tiene que venir gente nueva, gente joven con otra forma de pensar. O sea, el Ministerio de Cultura nos dio un PEM, nos dio un Plan Especial de Manejo y Protección de Patrimonio. El PEM más grande de todo el país es el de Villa del Rosario. El Plan Especial de Protección de Patrimonio, el más grande es el de Villa Rosario, porque alberga 12 bienes de interés cultural de la nación. Entonces, el Rosario tenían que haberle dado la importancia desde hace rato, y el ministerio, ¿qué nos dijo con ese Plan Especial de Manejo y Protección de Patrimonio? Vivan de la historia y construyan industria alrededor de eso. Es que él no lo dice ahí, en palabras, en castizo, es eso lo que nos dice el PEN, ¿sí? Construyan industria alrededor de la historia. O sea, es un montón de cosas. Y están hablando de hacer un monumento a la Biblia, ¿no? Aquí hay que hacerle monumentos. Sí, es a la parte histórica, sí, porque de eso es que el pueblo, nosotros era para estar viviendo el cuento. Pero en Villa no lo hay, ni en Cúcuta lo hay. Hay apuestas que son importantes, que han venido gestándose desde la oficina esta de turismo, que me parece importante, pero todavía no hemos consolidado un proceso, y mucho menos en Villa Rosario, porque hasta en Villa Rosario han demolido. Y en algunos casos han hecho la vista gorda frente a casas viejas y antiguas que tienen un valor histórico y arquitectónico importante. Pero a veces la ignorancia y la depredación por parte de los gobiernos suelen ser muy perversos, ¿no? Y lo dicen lo mismo algunos compañeros villarrosarienses, hablan de eso, ¿no? La deuda histórica con Villa Rosario, claro, donde todo comenzó. Dicen por ahí un video promocional que sacó una vez la cámara, ¿sí? Frente al tema del turismo, donde todo comenzó, claro, total. Hay una deuda histórica que implica inversión. O sea, eso va desde condiciones básicas como infraestructura, ¿verdad? Pero también crear, por ejemplo, no sé, hay tantas actividades económicas que se pueden conectar al turismo, no es solamente lo cultural, es lo gastronómico, son hoteles, restaurantes, hay toda una... pero que debía girar alrededor de la identidad. La cuna histórica de Colombia está abierta a los visitantes que deseen dar un recorrido por el pueblo donde todo comenzó, además de disfrutar de la gastronomía, festividades, amabilidad de su gente y de paisajes hermosos.